Nos acompaña entonces para realizar la ponencia Compartimentación en rutas de evacuación y sellos cortafuegos, Eileen Montenegro Mera. Ella es arquitecta, magíster en Administración de Empresas por Centrum Católica del Perú y Maastricht School de Management en Países Bajos. Ha llevado una diploma también en BIM Management por la UPC y la Fundación Politécnica de Cataluña. Cuenta con una certificación PMP por el Project Management Institute. Actualmente es jefa del área técnica de ETEX Perú. Cuenta con más de 12 años de experiencia en el sistema de construcción en seco de drywall y protección pasiva contra incendios. Es un placer tener a Eli Montenegro en la sala, en la plataforma de ISOMA, y pues espero que pueda ser de provecho para todos nosotros al 100% su presentación. Les recuerdo que todos tenemos la opción de poder hacer preguntas a través del chat, y también si queremos usar el audio para poder realizar preguntas, también podemos activarlo, ¿sí? Siempre levantando la mano. Igual yo voy a estar durante toda la presentación para poder acompañarlos, voy a estar atenta al chat, y también en caso alguien levante la mano para hacer alguna pregunta. Bien, bienvenida Eileen a la plataforma de ISOMA. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por el espacio. Y bueno, realmente esperemos que este tiempo sea súper provechoso pues para todos nosotros. Así es. Muy bien, Eileen. Entonces, confírmame si puedes compartir tu pantalla para poder visualizarlo. Les Sí. recuerdo que terminando el webinar vamos a subir la grabación del mismo a la plataforma de ISOMA en Facebook para que lo puedan volver a escuchar si así lo desean. Y también vamos a compartir extractos en LinkedIn y en Instagram. Muy bien, Aileen, ya estamos viendo tu presentación. Entonces te doy el pase para que puedas iniciarla. Muy buenas noches. De acuerdo. Muchas gracias, Maribel. Y nuevamente gracias a todos los que están conectados, ¿no? Y bueno, iniciando ya con el tema de la capacitación, ¿no? Que es enfocado a todo lo que es compartimentación en las rutas de evacuación y además los sellos cortafuego, que es un complemento muy importante para todos los que son estas barreras cortafuego, ¿no? Y es basado en la norma 130 de nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones. Empezando aquí con este tema de la protección contra incendios que sería como el tema general. Y antes de comenzar, es importante preguntarnos, ¿no? A nosotros como especialistas en todo este tema de seguridad que nos vamos nutriendo de la experiencia entre nosotros, ¿no? Es cómo garantizamos la seguridad. Por ejemplo, en el caso de un hospital, ¿no? A los pacientes, ¿no? Dentro de un establecimiento de salud, frente a un incendio, ¿no? Que muchas veces son personas que no pueden movilizarse, ¿no? O que de repente están en plena cirugía, pues, y no van a poder trasladarse por sus propios medios, sino que van a necesitar del apoyo, ¿no? De otras personas para poder evacuar a las zonas seguras, ¿no? Además, también está el desafío de que hay muchos de estos establecimientos que luego de un incendio o durante este incendio tienen que mantenerse en funcionamiento, ¿no? Ciertas áreas siempre tienen que estar funcionando porque estamos pues ante estos espacios donde están personas, ¿no? Que muchas veces están en condiciones que no pueden valerse por sí mismos, ¿no? Entonces, ahora, pensando en ese escenario, ¿no? De un incendio en un hospital, siempre lo primero que va a actuar es todo lo relacionado a la protección activa, ¿no? Que ya conocemos que son los detectores de humo, los aspersores, las alarmas. Pero luego, cuando este incendio ya se sale de control, es donde la protección pasiva, ¿no? Que es el enfoque de esta presentación, es lo que actúa, ¿no? Bueno, entonces entrando a esta primera parte que tal vez ya han escuchado, ¿no? Que son los conceptos básicos, ¿no?
Y el concepto principal que debemos de tener en cuenta relacionado al fuego y su comportamiento, ¿no? Son tres los elementos principales para que el incendio ocurra, ¿no? Que es el calor, el oxígeno y el combustible, ¿no? También debemos entender al fuego como un fluido, ¿no? Y les voy a explicar con un ejemplo bastante sencillo, ¿no? Supongamos que, o imaginemos, ¿no? Un edificio, ¿no? Que tiene varios niveles y le retiramos el techo del último nivel, ¿no? Entonces, por ahí comenzamos a llenarlo de agua. ¿Y qué pasaría en este caso, no? El agua, por gravedad, pues va a comenzar a inundar todos los niveles y por todas las perforaciones que haya dentro del edificio, va a comenzar a inundar todo, ¿no? Todos los niveles hasta el nivel de abajo, ¿no? Entonces el fuego debe de entenderse de manera inversa, ¿no? Es decir, el incendio se origina en un nivel X del edificio y este va a intentar subir y también comenzar a penetrar por todas las perforaciones que haya, ¿no? Entonces, es un poco cómo es que se comporta el fuego. Aquí hay también algunos productos que salen justamente de este incendio y de la combustión, ¿no? Que se va originando en el incendio, que es el calor, las llamas, el humo y también los gases tóxicos, ¿no? Y finalmente, pues sabemos que la principal causa de muerte, pues, es justamente el humo, ¿no? Dentro de esos productos que acabo de mencionar, ¿no? Acá hay unos datos súper interesantes que es respecto, por ejemplo, al calor, ¿no? Las personas podemos resistir una temperatura máxima de 65 grados centígrados y a los 100 grados ya el tiempo de supervivencia son pocos minutos, pero cuando ya sobrepasan los 180, ya en realidad son pocos los segundos que tenemos de oportunidad para seguir sobreviviendo. En el caso del humo, el 60 al 85% de las muertes son a causa, pues, de estos gases y estos humos, ¿no? Y aproximadamente el 60% de las muertes en un incendio ocurre fuera del lugar donde fue originado, ¿no? Este fuego, ¿no? Esta primera llama. Hay muchos ejemplos que podemos encontrar en el Internet, ¿no? Casos a nivel mundial de incendios, ¿no? Casos a nivel de país, ¿no? Aquí en Perú tenemos varios casos, pero hay una situación también importante a considerar para el caso de lo que sería el inicio de un incendio, ¿no? Que es justamente los terremotos, ¿no? Que nosotros estamos en esta zona sísmica y también sabemos, ¿no? Que luego de un terremoto hay casos que inmediatamente ocurre un incendio, ¿no? Entonces, son situaciones que debemos de tratar, pues, de controlar con ciertas herramientas que ahora vamos a revisar, ¿no? Que es parte de la estrategia de seguridad. Y terminando de entender este concepto del fuego, aquí hay un gráfico que es bastante sencillo, pero que es muy importante entender, ¿no? Para saber en qué momento actúa, ¿no? La protección activa y la protección pasiva, que es lo primero que les había comentado. Primero, esta gráfica, ¿no? De temperatura y de tiempo, y el fuego lo hemos dividido como en 4 etapas principales, ¿no? Donde la primera etapa es justamente donde inicia la llama, ¿no? Y como les mencionaba, en ese momento, los detectores de humo, ¿no? Son los que actúan, es decir, la protección activa, y lo controlan. Pero si no se llega a controlar, ¿no? Inmediatamente pasan a una siguiente etapa, que es un crecimiento exponencial del fuego, ¿no? Y ya básicamente descontrolado, ¿no? Donde ya la protección activa, perdón, la protección pasiva es la que pasa a tener el rol principal para proteger
las vidas, ¿no?, de las personas que están dentro de ese edificio. Luego, en la tercera etapa ya es el desarrollo completo, es decir, que el fuego va avanzando y se va alimentando de todos los materiales combustibles que va encontrando a su paso. Y finalmente, cuando ya terminó, ¿no?, de absorber y de alimentarse de todos esos materiales combustibles, llega ya la etapa final de decaimiento, ¿no? Aquí hay un video que de repente lo han visto antes, pero lo que queremos demostrar con este video es básicamente que el incendio o el inicio de un incendio, ¿no?, puede darse dentro de unos segundos y finalmente podría ser cuestión de aproximadamente un minuto, ¿no?, en donde el incendio ya está pues de forma descontrolada, ¿no? Es decir, aquí en este video, inicialmente, de repente, en los 2 a 10 segundos o menos, hemos visto la primera parte, ¿no?, donde reaccionan todos estos elementos de la protección activa, pero luego, cuando ya no se puede contener, ¿no?, ya el fuego se descontrola, es, como les decía, la protección activa lo que debe de actuar, ¿no? Es por eso la importancia de entender primero cuáles son las soluciones, los requerimientos también de los proyectos, no solo basándonos en los reglamentos, ¿no?, que tenemos nosotros actualmente, sino también en algunos criterios, ¿no?, que los profesionales de seguridad pues tienen, ¿no?, y consideran para todas estas estrategias de seguridad. Bueno, y aquí haciendo también esa diferencia, ¿no?, para entender que inicialmente lo que tenemos, ¿no?, con todos estos detectores de humo, ¿no?, y la protección activa en general, es prevenir, ¿no? Hacer todo lo posible para asegurarnos que el incendio no ocurra, ¿no?, y controlarlo dentro de esa primera fase, ¿no? Y no hacer que salga inclusive, ¿no?, a otros ambientes y no llegue a ser incontrolable. Entonces, esa es la primera etapa, ¿no?, del fuego, y lo vamos a combatir con todas estas bueno, herramientas que salen por aquí, ¿no? Evitar los materiales combustibles, las inspecciones, los detectores de humo y de llama, las alarmas, los sistemas de extinción, ¿no?, que tenemos. Pero luego, cuando ya salió no se puede controlar, ¿no? Entonces, ya actúa lo que es la protección, ¿no? Y aquí lo que vamos a buscar es limitar el daño del incendio, ¿no?, cuando ya es incontrolable. Es decir, proteger esas rutas de escape, ¿no?, de evacuación, y además, en paralelo, se tiene que también evitar el colapso estructural, porque de nada me va a servir colocar un tabique resistente al fuego o una barrera cortafuego cuando la estructura de ese edificio pues no va a resistir las 2 horas de fuego, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos, no? Hablamos de compartimentación, de sellos de pasada, ¿no?, o fire stopping, que es básicamente aquellas perforaciones que se les hace a estos tabiques resistentes al fuego para el pase de las redes de instalación. También hablamos de rutas de escape, de protección estructural, ¿no?, ventilación y extracción de humos. Esto es un poco el esquema, ¿no?, de todo lo que tenemos que considerar en nuestras estrategias de seguridad, ¿no? En principio, no hay que dejar de lado lo que es la educación en seguridad contra incendios, ¿no? Es decir, la planificación que ya las mismas personas tienen, ¿no?, o deberían de tener dentro de los edificios. Luego, la protección activa, que ya les he estado comentando. La protección pasiva con la compartimentación, los sellos de pasada y la protección estructural principalmente. Y además lo que es la gestión de humos. Bueno, y el objetivo, ¿no?, principal de lo que es la protección pasiva contra incendios, ¿no?, es, en principio, proteger a las personas. Ese es el objetivo número 1, ¿no?, proteger a las personas
que se mantengan en estas áreas de refugio que han sido previamente diseñadas, ¿no? O proteger esas rutas de escape para llevarlos a las salidas más próximas, ¿no? Luego, también está el objetivo de proteger a los equipos de rescate, es decir, a los bomberos, ¿no? Ya que frente a un incendio, ¿no? Lo primero que van a salir va a ser las personas que están dentro del edificio, que eso toma un tiempo, ¿no? Y luego tienen que ingresar los bomberos, ¿no? Entonces, tiene que asegurarse ese tiempo, ¿no? Inclusive para que los bomberos puedan hacer su trabajo de manera segura. Y finalmente es la protección del bien, ¿no? Es decir, de los edificios y de todo lo que alberga dentro del edificio, ¿no? Estas son los tres grandes objetivos de lo que es la protección pasiva. Y PROMAT, pues, es una línea especializada, ¿no? Del grupo ETEX para todo lo que es protección pasiva, ¿no? Y van a conocer un poquito más de todo lo que tenemos aquí, ¿no? Ya les hablaba de las herramientas que debemos de tener en consideración al momento de armar una estrategia contra incendios, ¿no? Tenemos, yo les había comentado, unos criterios generales de diseño por tipo de edificación, que, por ejemplo, hablamos aquí de la sectorización, ¿no? Es decir, de tener ciertas zonas compartimentadas, ¿no? Áreas de refugio. Además, identificar recintos específicos, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de hospitales, de repente podemos encontrar más de estas zonas que tienen muchos materiales con alta carga combustible. También en todo lo que es industria, ¿no? Podríamos encontrar. Luego tenemos lo que son las normas y las regulaciones, ¿no? En nuestro caso, el reglamento de la norma 130 es la principal que debemos de considerar. Luego también todas las soluciones de la protección pasiva contra incendios, la protección activa y el plan de evacuación, ¿no? Que es la capacitación, señalización, ¿no? Y toda la preparación que deben de tener las personas que habitan ese edificio. Entonces, todo esto en conjunto es parte de esa estrategia que hay que considerar y ninguna es más importante que la otra, ¿no? Todos son complementarios y son necesarios al momento de diseñar una adecuada estrategia contra incendios. Nosotros como PROMAT, ¿no? Nos enfocamos en todo lo que es la protección pasiva contra incendios. Esta parte, ¿no? Vamos a revisar aquí lo que es el marco normativo, ¿ya? Es decir, yo cuando busco soluciones, ¿no? Que me ayuden a la compartimentación para esos ambientes de refugio, esas rutas de evacuación, siguen, ¿no? O tienen un marco normativo, el cual también es importante conocer para poder saber qué soluciones yo puedo proponer a mis proyectos, ¿no? Deben de pasar por una serie de pruebas y de ensayos para que sean válidas finalmente y realmente al momento de una emergencia de incendio, pues estas puedan actuar, ¿no? Puedan actuar y con el objetivo, ¿no? De la resistencia al fuego que se requiera. En principio, tenemos lo que es los reglamentos y los códigos de construcción. Aquí yo les estoy colocando el ejemplo del capítulo 7 de salud, ¿no? Dentro de la norma 130, que es nuestra norma principal. Y hay una serie, ¿no? De ambientes que ya nos determina cuál es la resistencia al fuego que se necesita, ¿no? Hablamos de soluciones resistentes al fuego desde 1 hora, 2 horas, ¿no? Aquí hay un cuadro donde está un poquito más explicado, ¿ya? Y por ejemplo, tenemos aquí la misma información anterior, ¿no? La A130, el capítulo 7 de salud, y tenemos, pues, como les decía, todos los ambientes que requieren esa resistencia al fuego, ¿no?
Vamos desde un F60 hasta un F120 y esto va a estar de acuerdo al número de pisos que tenga el edificio. Adicionalmente, hay que complementarlo con otra norma que sería la A010, condiciones de diseño. En este caso nos determina cuál es la resistencia al fuego de esas escaleras, ¿no? Escaleras de evacuación que forman parte de la ruta de evacuación y que van desde un F60 hasta un F180 inclusive, ¿no? Para edificaciones que son más de 72 metros de altura. Entonces, estas son las dos normas principales que dentro de nuestro territorio nacional nos solicitan de manera obligatoria para poder considerarlos en el proyecto, en este caso de salud. Revisando también el reglamento ustedes mismos, dentro de la A130 van a ver los capítulos, ¿no? De los diversos tipos de edificaciones, ya sea de vivienda, que últimamente ha sido actualizada, ¿no? Y de otros más como centros comerciales, por ejemplo. En estos casos hay puntualmente, ¿no? Requerimientos de resistencia al fuego, por ejemplo, en el caso de vivienda, hablamos de una resistencia al fuego de 60 minutos que nos solicitan para esos muros medianeros que dividen los departamentos, ¿no? En edificios multifamiliares. En el caso de centros comerciales y también galerías comerciales, también hay un requerimiento específico para lo que sería el perímetro, ¿no? Los muros perimetrales de las tiendas en los centros comerciales y en las galerías cada cierta cantidad de metros hay una resistencia al fuego que también es requerida por el reglamento. Pero en el caso de salud es donde hay un poco más de información y más detalle, ¿no? Como les muestro aquí. Adicionalmente, el reglamento también nos señala cuáles son las normativas, ¿no? Es decir, los estándares que debe de seguir el laboratorio de ensayo para hacer estas pruebas de resistencia al fuego, ¿no? A nivel mundial, bueno, son bastante conocidas, ¿no? Y aquí está la NTP ISO 834, tenemos normas ASTM, ISO, BSEN, ¿no? Todas estas son los estándares permitidos dentro de, para usarlas o para emplearlas, ¿no? En todos los ensayos de resistencia al fuego. Como en nuestro país no existe un laboratorio acreditado, ¿no? De resistencia al fuego, nosotros tenemos que recurrir a un acuerdo internacional, ¿no? Que ustedes también seguramente ya han escuchado, que es el Acuerdo Internacional ILA, ¿no? Donde más de 80 representantes, ¿no? De 80 países han firmado este acuerdo, ¿no? Y básicamente lo que quiere decir es que todos los ensayos, ¿no? De estos países que sean realizados por laboratorios acreditados por estas entidades que han firmado este acuerdo, se pueden utilizar indistintamente en cualquiera de esos países, ¿no? Nosotros, es decir, INACAL directamente, es parte de este acuerdo internacional en conjunto con otras entidades similares, ¿no? Y han firmado estos acuerdos. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta esto porque los ensayos que ustedes reciban, ¿no? De un tabique o de alguna solución X, deben de estar realizadas por laboratorios que estén acreditados, ¿no? Por estas entidades. Y es muy fácil verificar, ¿no? O sea, uno se va al Google y coloca este acuerdo internacional ILA, te va a salir un directorio y ahí van a estar toda la relación de los acreditadores, entre ellos va a estar el INACAL, ¿no? Y básicamente lo que tendríamos que corroborar es que el sello del acreditador esté en el informe de ensayo que el laboratorio emita, ¿no? Eso es básicamente lo que habría que corroborar para que ese ensayo sea válido. Y esto de acá
también lo reitera en la actualización de la norma A010, que son las condiciones generales de diseño. Ustedes pueden ver en este artículo, el 5.2, que aquí señala que no se requiere de la homologación si el elemento o el sistema cuenta con un informe de ensayo emitido por un laboratorio acreditado por un organismo miembro de la Cooperación Internacional de Laboratorios, CILAC, ¿no? Del cual forma parte el INACAL. Entonces, básicamente lo que aquí menciona es que no es necesario el reconocimiento, ¿no? O los documentos de reconocimiento de INACAL, porque hay que verificar simplemente que el acreditador sea parte, ¿no? del ILAC para yo poder usar ese informe de ensayo. Continuando con este tema del marco normativo, ¿no? Ya les había hablado de lo que son las normas y los estándares, ¿no? Las normas referidas a qué metodología de ensayo utiliza el laboratorio, ¿no? Para hacer estas pruebas, ya que no puede ser ninguna improvisación, ¿no? Ni algo diferente a lo estandarizado, ¿no? Y aprobado dentro de un consenso global, regional o a nivel de país, ¿no? Todo tiene que ser dentro de un estándar que esté formalizado. Entonces, aquí el INACAL, ¿no? Se encarga bueno, desarrollar, ¿no? O adoptar normas internacionales para lo que son, por ejemplo, productos, ¿no? Servicios, y en este caso puntual de lo que es la resistencia al fuego, pues los estándares que deben de seguir estos laboratorios. Entonces, lo primero que hace el INACAL para poder tener esta referencia de qué estándar aplicar o no, primero va a referirse siempre a una norma de consenso global, ¿no? Que es una norma, por ejemplo, como la ISO. Entonces, esa es su primera alternativa para el INACAL para tomarlo como referencia porque hay mayor consenso. Luego, si es que no encuentra alguna norma que se ajuste, ¿no? al servicio o al producto que está desarrollándose, tiene que ir a una norma regional, ¿no? Y también, o sea, yendo en esta jerarquía, lo siguiente es ir a una norma nacional y finalmente a una norma de asociación, ¿no? Entonces, esta es un poco la jerarquía que sigue el INACAL para poder adoptar esos estándares que deben de seguir estos laboratorios al momento de realizar los ensayos de resistencia al fuego. Bien, hemos hablado ya del reglamento, ¿no? Hemos hablado de lo que son las normas o los estándares, y ahora vamos a hablar de los laboratorios, ¿no? Los laboratorios que usualmente, bueno, que tenemos nosotros aquí en la región, ¿no? Ya sabemos que en Perú no existe un laboratorio de fuego acreditado, pues es el IPT de Brasil, ¿no? Tenemos otro más, el ITT, el INTI de Argentina o el IDIEM de Chile, ¿no? Seguramente ustedes se han cruzado con algunos ensayos, ¿no? De la Universidad IDIEM de Chile, el cual también está validado, ¿no? Para poder utilizarse en los proyectos locales. En el caso de los laboratorios, ¿qué es lo que hacen? Ellos en principio, además de seguir, bueno, todo el proceso, ¿no? El paso a paso del estándar que va a aplicar para hacer este ensayo, también debe de habilitarse con los equipos que estén de acuerdo a ese ensayo, ¿no? El ensayo te define todo, desde las herramientas o los equipos que se deben de utilizar hasta la forma como lo vas a realizar y los resultados, ¿no? Cuáles son los límites y cuáles son los criterios que tiene que adoptar. En este caso estamos viendo algunos hornos de ensayo, ¿no? Que son, por ejemplo, son hornos horizontales, ¿no? Para lo que son los cielos rasos, y los hornos verticales, que son para todos los tabiques. Y aquí estamos hablando del tema de resistencia al fuego, que es un concepto que lo vamos a revisar un poco más adelante,
pero como ustedes van a ver, se refiere siempre a un conjunto, ¿no?, de productos que construidos de una cierta manera me van a dar en conjunto esa resistencia al fuego. Por eso es que en estos laboratorios lo que se hace es construir tal cual se van a construir en las obras, ¿no? O sea, se construyen con todos los productos completos. Acá ustedes están viendo, por ejemplo, los ensayos que se realizan para los sellos de pasada, ¿no? Aquellas redes de instalación que atraviesan estas barreras cortafuego, ¿no? Entonces se construyen tal cual, ¿no? Asimismo, ustedes ya han tenido una capacitación anterior sobre lo que es la protección estructural. Bueno, también, ¿no?, se realizan estos ensayos, tanto con placas, con pinturas o con morteros, ¿no?, intumescentes que nosotros contamos. Finalmente, el laboratorio nos va a emitir ese informe de ensayo, ¿no?, que ustedes ven aquí. Y, por ejemplo, en el caso nuestro, ¿no?, ustedes van a ver aquí el sello del acreditador de Chile, ¿no? Este es un laboratorio IDEM de la Universidad de Chile, y el sello del acreditador que firmó ese acuerdo de ILA está aquí, es el INN, ¿no? Entonces, este ensayo y esta solución puede usarse en todos los proyectos locales. Aquí es importante que ustedes tengan en cuenta siempre la especificación. Como yo les hablaba, en el laboratorio se construye el tabique con todos los elementos tal cual va a ser instalado en las obras. Entonces, tienen que respetarse, ¿no?, la disposición y también las características de los materiales que forman este tabique, ¿no? Por ejemplo, empezando por la densidad de las placas, la densidad de las lanas, ¿no? Que aquí, por ejemplo, me manda una densidad de 10 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Aquí me está hablando de unas placas que tienen un espesor de 12.7 y que son de un tipo específico, por ejemplo, RF, ¿no? Y me habla también de una estructura, ¿no? Entonces, esta especificación es mi base para que yo pueda, bueno, proponerla en los proyectos. Hay preguntas respecto a si se puede cambiar, por ejemplo, el espesor de la placa para aumentar una aislación acústica. Esto sí se puede hacer, siempre que se mantenga el tipo de placa. Si hablamos de un RF, ¿no?, de 12.7, yo puedo aumentar el espesor de esa placa RF a 15.9 para aumentar la aislación acústica y mantener a la vez la resistencia al fuego. Es decir, yo puedo aumentar el espesor, ¿no?, o las dimensiones de los elementos que son parte de esta solución, y la resistencia al fuego se mantiene tal cual. Hay otros documentos que también son parte de todos estos servicios que nos pueden realizar los laboratorios. Es decir, no solamente van a hacer los ensayos de resistencia al fuego, sino que también me pueden hacer algunos cálculos, ¿no?, que ya van a ser básicamente analíticos respecto a algunos cambios que yo tenga de algún ensayo, ¿no? De un ensayo, es decir, de un ensayo de un tabique que ha sido construido en el laboratorio, y yo de repente quiero hacer un cambio. Entonces el laboratorio también, en base al ensayo original, puede hacer este tipo de adecuaciones, adaptaciones y cambios que muchas veces pues encontramos en las obras. Y estos documentos usualmente se van a llamar estudios de asimilación, como por ejemplo aquí el IDEM nos ha emitido uno, o si está en otro laboratorio fuera del país, usualmente van a venir en inglés, ¿no? Se llaman los Assessment Report. Y
son hechos por estos mismos laboratorios acreditados y por tanto estos documentos también tienen esa validez para poder ser usados en los proyectos. Aquí ya estamos hablando y entrando un poco al tema de los conceptos, lo que es la reacción y la resistencia al fuego, ¿no? Que hay una diferencia importante. Primero, respecto a la reacción al fuego, se trata pues de todo lo que es analizar el producto para ver cómo reacciona el producto por sí solo. Por ejemplo, cómo reacciona una placa sola, ¿no? O cómo reacciona, si hablamos de algunos acabados, por ejemplo, cuando quiero saber cuál es la reacción al fuego de una alfombra, ¿no? Que va a ser el acabado de un hotel. Entonces, ese sería el concepto que se tendría que aplicar, ¿no? La reacción al fuego del producto por sí solo. Pero en todo lo que hemos venido conversando, que es referido a lo que es los ensayos, ¿no? Que se realizan en estos laboratorios, yo lo que les he mostrado es la resistencia al fuego, ¿no? Que, como les digo, ya es el conjunto de elementos que van a tener, ¿no? Como resultado una resistencia al fuego, ¿no? Bajo ciertos criterios que se analizan. Y es el conjunto de esos elementos lo que me da esa resistencia al fuego, ¿no? Entonces, es importante esa diferencia para que ustedes lo tomen en cuenta. A veces también hemos recibido consultas, por ejemplo, que dicen un tabique, ¿no? Con una placa RF me resiste 1 hora al fuego. Y si le aumento 2 placas, 2 horas, y si le aumento una tercera, 3 horas. Pero esa forma de ver no es la correcta, ¿no? Justamente basándonos en lo que acabo de mencionar de la resistencia al fuego. Porque el laboratorio ensaya una conformación de tabique y puede variar, o sea, puede variar la lana, puede variar el espesor, ¿no? Puede variar inclusive a veces hasta el acabado o el sello que coloco. Entonces, el conjunto de esos elementos te da la resistencia al fuego y no está necesariamente alineado con esto que les mencionaba, ¿no? De que una placa me da 1 hora y 2 placas me da 2 horas, ¿no? Sino hay que ver siempre la especificación que el laboratorio me va señalando en el informe de ensayo, ¿no? Aquí entrando a lo que es ya un poco el detalle de lo que es la resistencia al fuego, tenemos los criterios principales que se van a evaluar en estos ensayos. Tenemos la capacidad portante, ¿no? La integridad y el aislamiento térmico, que son los 3 criterios principales que va a evaluar el laboratorio. Y les voy a explicar con este video. Estamos hablando primero de lo que es el aislamiento, ¿no? Y esto se refiere a la temperatura. Es decir, imagínense que esta parte donde está al lado izquierdo es el horno de ensayo que simula, ¿no? El incendio. Entonces, hacia el otro lado, la cara no expuesta del tabique, ¿no? Ahí el laboratorio coloca unas termocuplas para poder medir la temperatura del tabique. Entonces, aquí lo que va a medir es que esas termocuplas no superen en promedio los 140 grados centígrados. Y si una de ellas supera los 180 grados centígrados, ahí también es cuando el ensayo para, ¿no? O sea, esa es la resistencia obtenida para ese tabique que estoy ensayando, ¿no? Es uno de los criterios, y en realidad es uno de los criterios principales por el cual fallan la mayoría de los ensayos de resistencia al fuego, ¿no? El tema del aislamiento referido a la temperatura en la cara no expuesta al fuego. Ese es uno de los criterios que mide. El siguiente se llama integridad, y en este caso se refiere
a que el fuego no genere ninguna abertura, ¿no?, dentro de este tabique que estoy ensayando, para que el fuego, la llama, pase hacia el otro ambiente, ¿no? Entonces, ese es el segundo criterio. Y en realidad estos son los dos criterios que nosotros o los laboratorios evalúan para todo lo que son los tabiques y los cielos rasos, ¿no? Es decir, los elementos no estructurales, que son las principales soluciones que nos piden. Finalmente, el tema de estabilidad, ¿no?, o carga, capacidad estructural, justamente mide eso, ¿no? Que el fuego no dañe la estructura a tal punto que ya pierda su capacidad de resistencia, ¿no? Entonces, este criterio es principalmente para todos esos elementos que ya son los elementos estructurales, ¿no? Y aquí un poco cuáles son los criterios que nos va pidiendo o nos va midiendo, mejor dicho, evaluando el laboratorio de acuerdo al elemento pues, que se está ensayando. Ahora pasando a lo que es toda la línea de soluciones de PROMAT, y voy a retirar esto. Ustedes ven aquí que hay una serie de soluciones, ¿no? Y realmente es un portafolio bastante completo. Las soluciones de PROMAT basadas principalmente en lo que es la protección estructural. Contamos con estos morteros, ¿no?, con las placas y también con lo que es la pintura, ¿no? Entonces, con estos materiales yo tengo la protección que requiero para los proyectos. En el caso de los sellos cortafuego, ¿no? Como les decía, aquellas perforaciones que se van a realizar en los tabiques RF, ¿no?, tienen que devolverse la misma resistencia al fuego del tabique. Esas soluciones también contamos y hay ahí también una infinidad de soluciones que tenemos para mostrarles, ¿no? Y ahorita lo vamos a revisar. Y finalmente lo que es la compartimentación. Aquí ya entra todo lo que es los muros, también los cielos, y además tenemos los ductos de ventilación, ¿no? Todos los ductos para estos pases de redes de electricidad que muchas veces tenemos, o inclusive los muros los sellos para los muros cortina. Entonces, aquí vamos a centrarnos en todo lo que es la compartimentación y los sellos de pasada. En el caso de la compartimentación, ¿no? Aquí cuando hablamos de este concepto nos referimos a que una zona o un ambiente del edificio, ¿no?, se va a construir con estos elementos resistentes al fuego para evitar que el fuego salga, ¿no?, del ambiente, o al revés, que el fuego que se genere afuera de ese ambiente entre, ¿no?, a este ambiente compartimentado, ¿no? Entonces, es como un contenedor, ¿no?, de fuego, ¿no? Y lo que hace básicamente, como ven en las imágenes, es pues que no salga de ese ambiente, ¿no? Aquí tenemos, bueno, todo lo que son los tabiques, ¿no? Inclusive lo que son las losas, ¿no? También cuenta lo que son las puertas, ¿no? Las puertas cortafuego, y además los sellos, ¿no? Los sellos de las perforaciones de estas redes. En el caso de los elementos horizontales, en el reglamento ustedes van a ver pues que ya de acuerdo al sistema constructivo de la losa, ¿no?, y al espesor, ya hay una resistencia al fuego, ¿no?, determinada, ¿no?, que ya está definida ahí en el reglamento, pero adicionalmente, si, por ejemplo, queremos pasar ciertas instalaciones que requieren esa protección, hay que añadirle unos cielos rasos, ¿no?, unos cielos rasos que pueden ser descolgados o autosoportados para proteger, ¿no?, o evitar que un incendio que ocurra en el pleno, ¿no?, entre la losa y este cielo raso, pues salga de ese espacio, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no?, un esquema de cómo es que han compartimentado o han sectorizado, mejor dicho, ¿no?, estos ambientes, ¿no? Finalmente, todo lo que es al momento de hacer esta sectorización, siempre tiene que desembocar pues en una salida, ¿no?
Aquí es importante saber que todas las rutas de evacuación no deben de ser unos corredores continuos y sin obstáculos, que es también lo que nos dice tal cual el reglamento, ¿no? Y deberá desembocar en unos espacios seguros, ¿no? En los edificios grandes, además, ¿no? Sabemos que debe desembocar en espacios que luego se conectan con estas escaleras de evacuación y nos van a llevar a la salida final, ¿no? Es importante que estas rutas pues se mantengan libres de todo lo que es el humo, ¿no? Y el fuego. Y eso lo vamos a lograr no solamente con los tabiques, sino con los sellos de pasada y además con los sellos perimetrales de estos tabiques que también lo vamos a ver. Aquí, bueno, las rutas de evacuación tienen que estar libres, ¿no? Como ustedes ven aquí, ejemplos o casos, situaciones que no deberían de suceder, ¿no? Las salidas deben de estar libres de obstáculos, ¿no? También libres de decoraciones, y además el mantenimiento es crucial, ¿no? De las puertas, por ejemplo, y de todos los elementos resistentes al fuego. Las puertas, ¿no? Como les decía, son una parte esencial. Nuestro reglamento señala que debe de tener al menos 3/4 de la resistencia al fuego de la pared o de la escalera a la que están sirviendo, ¿no? Además, deben de permanecer cerradas durante un evento de incendio. Aquí son algunos de las características que debemos de tener en cuenta al momento de hacer una propuesta, ¿no? De un tabique o de una solución resistente al fuego. Por ejemplo, lo primero que debemos de saber, y está clarísimo, ¿no? Si es un cielo raso, si es un ducto, si es un muro antiexplosión, si es un muro cortafuego, ¿no? Luego, la resistencia al fuego que me está pidiendo el proyecto, ya que hay diferentes clasificaciones. Además, como les decía, en algunos casos nos solicitan que además de resistente al fuego, también tenga una aislación acústica, ¿no? Que también es importante considerar. Y además, ¿no? La altura que debería de tener este tabique. Nosotros como Eternit les brindamos pues la solución, ¿no? Hacemos la propuesta, ¿no? Contamos con un software para poder hacer los cálculos también de la aislación acústica de los tabiques, y si es necesario podemos ir ajustando esto, ¿no? Aquí les estoy mostrando ya algunas soluciones que tenemos de tabiques resistentes al fuego, ¿no? Que van desde un F30 hasta un F120. Y son las últimas soluciones que hemos ensayado, ¿no? Con placas de yeso, específicamente con placas G-Plaque. Por ejemplo, tenemos una solución de F30 que es con doble placa RH extraliviana, y es un medio tabique. Como ustedes pueden ver, no es necesario la placa hacia el otro lado. Luego tenemos el tabique F60, que es con una placa de 5/8 hacia cada lado. Y tenemos el tabique F120, que esta es una solución bastante interesante, sobre todo porque combina dos características, que es la resistencia al fuego y también lo que es la resistencia a la humedad, ¿no? Ya que la placa expuesta es resistente a la humedad. Adicionalmente, no tiene lana de vidrio, así tal cual fue ensayado. Y esto es porque, para darle el espacio para todo lo que son las redes, ¿no? O redes de instalación, ¿no? Que a veces son necesarias, ¿no? Sobre todo para algunos establecimientos, por ejemplo, hospitales, que requieren estos espacios para que puedan pasar las redes, y sin la lana, pues le da el espacio ideal para que puedan estar ahí, ¿no? Y finalmente, pues la otra solución, que es el F120, que ya sería con la lana y con la doble placa RF de medio.
Además, ¿no? Yo ya les había mostrado este abanico, este portafolio de las soluciones que tenemos con PROMAT, ¿no? Que es la protección pasiva contra incendios. Y aquí ya tenemos otras alternativas, ¿no? Además de este tabique que ustedes pueden ver en la parte del centro, ¿no? Que es la composición común que tenemos, que es una placa de Promatec H hacia cada lado, ¿no? Pero adicionalmente, para aquellos lugares, por ejemplo, que querramos darle esa resistencia al fuego, como por ejemplo algunas escaleras de evacuación, donde no haya mucho espacio, ¿no? O donde ya sea una construcción que ya bueno, ya esté lista y querramos añadirle esa resistencia al fuego y no tengamos mucho espacio, pues tenemos esta solución que simplemente se compone de tabiques. Pueden ser 2 tabiques de Promatec H y nos da un F60, o puede ser hasta 3 placas para darnos un F120, ¿no? Y bueno, otro tipo de soluciones también que contamos con PROMAT incluyen estos cielos rasos, ¿no? Que pueden ser un F60 hasta un F240, ¿no? Además, tenemos también algunas adecuaciones, que es lo que les había comentado, que, bueno, ocurren en obra y, por ejemplo, para un cielo raso se requiere unas tapas de inspección, ¿no? Que puede darse el caso, entonces contamos con la solución ya resuelta para que ustedes lo puedan adecuar. Además, bueno, de otros detalles adicionales. También contamos con lo que son los ductos, ¿no? Los ductos o los shafts, que también se conocen así, para que puedan, que usualmente contienen algunas redes de instalación. Por ejemplo, aquí tenemos uno, ¿no? Que es con los perfiles y con una placa de Promatec H de 10 milímetros, y esto nos da hasta una resistencia al fuego de 240 minutos, solamente en el criterio de integridad, ¿no? También contamos, bueno, como les comentaba, con estos sellos para los muros cortinas, ¿no? Las barreras cortafuego. Y además, inclusive para los muros antiexplosión, para casos, por ejemplo, de subestaciones eléctricas en minas. Esta placa ya es una placa bastante especial, ¿no? Y contamos también con todos los sustentos respecto a la resistencia al fuego y al nivel de carga, ¿no? Que puede soportar. Toda esta secuencia, ¿no? de soluciones, tanto de tabiques como de cielos rasos, no sería o no tendría el resultado que nosotros queremos si es que no sellamos adecuadamente todas las juntas de este tabique. Por ejemplo, aquí vemos el caso de un tabique que no ha sido adecuadamente sellado. Entonces esta ruta de evacuación se ha llenado de humo y finalmente no va a cumplir el propósito, ¿no? que se ha definido. Lo que debemos de hacer, pues, es colocar estos sellos, ¿no? Contamos con el sello Promacila para el sello perimetral de estos tabiques, que sabemos que a nivel de construcción las placas no deben de estar a tope, ¿no? Con la losa o la columna en la parte lateral. Ahí se debe de colocar un sello elastomérico, o también las perforaciones que ocurren por estas redes de instalación, ¿no? Que ya lo habíamos revisado. Que en sí puede haber una infinidad de redes de instalación que podemos tener en algunas edificaciones complejas a considerar. Entonces tenemos todas las soluciones adecuadas, ¿no? A cada tipo de material, dimensiones, ¿no? Que pueden tener estas tuberías, ya sean metálicas, de PVC, tanto en losa o en piso, ¿no? Y que, bueno, las hemos aplicado ya en muchos proyectos locales también.
Es importante para el caso de los sellos, ¿no? Ya entrando a esta parte complementaria de lo que es la compartimentación, tener primero la información de todo lo que sea los planos de especialidades, ¿no? Y con ello conocer cuáles son las perforaciones que van a ocurrir en estos tabiques RF. Además, es necesario saber el tipo de red de instalación, es decir, el material, ¿no? De la red y el tamaño. También saber el sistema constructivo que está atravesando, si es un tabique en sistema drywall o es un tabique o es un muro de concreto. Y además la resistencia al fuego requerida, ¿no? Contamos, como les decía, con muchos productos, ¿no? Que son parte del portafolio, que, bueno, aquí en Perú, básicamente de toda esta lista que ustedes pueden apreciar aquí, los más comunes son 5 productos, que los vamos a ver en un ratito, y son parte de las principales sellos de pasada, ¿no? Que nosotros necesitamos para los edificios, ¿no? Pero si ustedes requieren algo especial, como por ejemplo algunos sellos que requieren, ¿no? Un mantenimiento continuo, es decir, yo necesito retirar el sello y volver a colocar, contamos con unos materiales, ¿no? Que se pueden adecuar. Y dentro de este tema de los sellos, ¿no? Y para que no sea muy complejo, lo que hemos hecho como PROMAT es básicamente dividir en 2 grupos, ¿no? Tenemos las tuberías combustibles, básicamente los materiales que son de PVC, y además tenemos las tuberías incombustibles. En el primer caso de las tuberías combustibles, estamos hablando de estos materiales que con el fuego pues se deforman, ¿no? Aquí tenemos principalmente productos como el Promestop W y el Promestop U. Y aquí yo les quiero mostrar, ¿no? Por ejemplo, es un collarín que va alrededor del tubo, ¿no? Y se va a colocar en ambas caras del tabique, y lo que va a hacer el material intumescente es que va a sellar, ¿no? O va a cerrar ese sello porque se activa con el fuego, ¿no? Y va a crecer, ¿no? Va a aumentar su tamaño hacia el interior del tubo para sellarlo, ¿no? Ustedes acá pueden ver, por ejemplo, la representación, ¿no? Entonces, este es el producto principal para este tipo de tuberías combustibles, materiales intumescentes que son parte, ¿no? Estos collarines, el Promestop U o también la cinta intumescente, lo que es la Promestop W. Para el caso de las soluciones no combustibles, ¿no? Contamos con otro tipo de soluciones que ya básicamente se trabaja mucho aquí, lo que es la Promestop CC, que es una masilla que ustedes van a ver en un momento, ¿no? Pero aquí en este video lo que les quiero mostrar es la facilidad en realidad que hay al momento de armar un sello, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el vano, ¿no? Donde hay bases de distintos tipos de redes e instalación. Y yo tengo en este caso, bueno, el ejemplo es un tubo de PVC, ¿no? Que es un tubo combustible. Entonces, yo para esto necesito mi cinta intumescente. Lo que aquí se está haciendo es trabajar con una lana mineral de roca de alta densidad, de al menos 150 kilogramos por metro cúbico, y se comienzan a tomar las medidas pues del vano, como ustedes están viendo, y también las medidas de las redes de instalación, ¿no? Entonces, procedo a hacer las piezas, ¿no? de esta barrera que sería la lana mineral de roca, 150, ¿no? Para poder trabajar de manera más limpia, ¿no? Aquí le puse un masking tape alrededor
y comienzo colocando lo que sería la cinta intumescente, ¿no? Este material que al momento del fuego pues se va a activar y se va a hinchar hacia el interior y va a sellar este tubo. Complemento este sello con el producto que es el Promestop CC, ¿no? Y lo coloco en todo lo que sería el vano, ¿no? El contorno del vano. Y además en el contorno también de la lana, ¿no? Como lo está colocando ahí. Y además en la superficie vista de la lana. Y lo coloco no como si fuera manera de un rompecabezas. Coloco la lana por ambos lados, ¿no? Porque estamos hablando de un tabique. Y si hay algún espacio que hay por completar, ¿no? Porque de repente he hecho un corte mayor, pues lo sello con el sello Promacila, ¿no? Luego con el Promestop CC, que sería esta masilla, comienzo pues a colocar en algunos espacios que faltaran. Y así es básicamente como se hace. Es bastante sencillo como les estaba comentando. Adicionalmente tenemos los sellos perimetrales que les mencionaba y las juntas constructivas o juntas sísmicas, ¿no? Que son necesarios también en los proyectos, ¿no? Como por ejemplo en este caso, ¿no? Que tenemos la junta que está rellena con lana mineral y encima tenemos el Promacila spray. Y así hemos revisado, ¿no? Una serie de soluciones que van tanto para todo lo que son sellos en muros, sellos en losa. Va a variar, ¿no? La solución dependiendo del tipo de material. Además, también lo que serían las juntas de dilatación y las juntas sísmicas, ¿no? Contamos con esta variedad de sellos. Y aquí pueden ver pues un ejemplo, ¿no? de cómo es el tratamiento en una pared ya grande, ya que nuestros sellos pueden ir en áreas de hasta 3.75 metros cuadrados. Bueno, también quería aprovechar que nosotros contamos con todos los respaldos también del Ministerio de Vivienda, ¿no? Indicándonos justamente cuáles son los estándares que deben de seguir las barreras cortafuego, así como los sellos de pasada, ¿no? Que hay muchas consultas, ya que nuestro mercado está muy acostumbrado a todos estos sellos UL. Sin embargo, la aclaración del ministerio es que se puede utilizar todas esas normas, ¿no? La ISO, la ASTM, la ABS y la EN, como parte de estos estándares permitidos para los ensayos de resistencia al fuego. Adicionalmente, los quiero invitar, ¿no? Para que ustedes puedan revisar esta app, ¿no? Y se la puedan descargar, porque ahí básicamente van a encontrar toda la información de sellos que nosotros tenemos y es bastante amigable, ¿no? La secuencia para poder encontrar el sello adecuado, ¿no? que requieran para el proyecto. Y quería finalizar, ¿no? Ya estamos entrando a la parte final, que primero decirles que nosotros somos una empresa que tiene una presencia mundial, ¿no? Parte del ETEX Group, y como PROMAT, pues tenemos presencia también a nivel mundial, ¿no? Contamos con más de 60 años, ¿no? Con todo lo que es la protección pasiva contra el fuego, ¿no? Especializados no solamente en soluciones para edificaciones, sino inclusive también para túneles y proyectos petroquímicos, ¿no? Donde tenemos otros tipos de productos, ¿no? Y bueno, contamos con muchas aplicaciones también. El soporte que nosotros les brindamos como Eternit, como ETEX Perú, es primero, idealmente, revisar a nivel de proyectos, es decir, de planos, ¿no? Cuáles son los requerimientos que va determinando el proyectista de seguridad. Y con eso, pues hacerles las propuestas adecuadas
para todas las aplicaciones que ustedes ya han visto, ¿no? Que abarcan desde compartimentación, protección estructural y sellos de pasada. Luego, al momento de la ejecución, pues contamos con un equipo de instructores que van a hacer la demostración de cómo debería de quedar esta solución instalada, ¿no? Para poder asegurar que tengamos los resultados que queremos, ¿no? Dentro de esta primera etapa, lo que hacemos es, además de presentarles las soluciones, inclusive podemos trabajar algunos de sus planos, ¿no? A manera de planos típicos, poder presentarles y marcarles pues dónde deberían de ir estas alternativas, ¿no? De solución, dependiendo de la resistencia al fuego que requieran, ¿no? Entregamos además lo que son las guías de instalación, las fichas técnicas del producto. Hay unos detalles constructivos, como les decía, de la solución constructiva, pero además también de los complementos, ¿no? Que encontramos muchas veces en obra y que a veces no tienen un esquema claro de cómo es que debería de ser la solución. Por ejemplo, lo que les mencionaba, cómo es que va a ser el encuentro vertical entre un muro resistente al fuego con una columna de concreto, ¿no? Cómo va a ser la junta de control necesaria o cómo va a ser inclusive un dintel, ¿no? Entonces, todos esos detalles nosotros ya los tenemos desarrollados. Y obviamente los ensayos de resistencia al fuego, como les digo, todo el portafolio de PROMAT y de ETEX Perú en general está respaldado, ¿no? Y ha sido comprobado. Finalmente el acompañamiento a obra que yo les estaba mencionando. Y bueno, terminando ya con este resumen, ¿no? De soluciones que contamos y que, bueno, estamos disponibles para poder ayudarlos, ¿no? Y complementarnos con estas soluciones que les acabo de mostrar. Y bueno, eso sería todo por mi lado. No sé si hay alguna pregunta. Buenas noches, señorita Aileen. Sí, ¿cómo está? ¿Qué tal? Interesante la información que nos comparte. Tenía una consultita. En el sector de generación eléctrica tiene un área, bueno, una sala de media tensión. Esa sala de tensión está protegida por agentes limpios, pero el recinto propiamente, la sala, las 4 paredes y el techo, tienen que también tener una protección pasiva, y si han tenido experiencias respecto a ejecución, no sé si se da el caso, no sé si me podría dar un alcance al respecto. Sí, claro. Julio, nosotros justamente lo que nosotros tenemos que tener claro es cuál ha sido el requerimiento, ¿no? De protección al fuego del proyecto, ¿no? Cada proyecto, bueno, tiene su requerimiento. Sí, como les había mostrado, tenemos experiencia ahora últimamente de lo que son la protección para todo lo que son las subestaciones eléctricas. Entiendo que tú me estás hablando de otro tipo de ambiente, ¿no? Pero lo que yo te puedo mencionar es que cuando hablamos de compartimentación, estamos hablando de todo lo que sería las barreras cortafuego verticales y también las horizontales, ¿no? Es decir, si queremos compartimentar adecuadamente un ambiente, hay que asegurarnos que tanto los tabiques como los cielos rasos tengan esa resistencia al fuego que ha sido requerida en ese proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que lo ideal sería verificar cuál es el requerimiento o cuál es la necesidad, ¿no? de ese ambiente particular y también corroborar
si los tabiques y los cielos tienen esa resistencia al fuego para que, bueno, se pueda hacer la propuesta en caso pues no la tenga. Sí, justamente me refería a salas eléctricas donde están los tableros, esos que parecen refrigeradores, así de ese Sí, tamaño más o menos, todo 7, 8 de esos bancos tienen por normativa que tener protección, pero en este caso tienen ya la protección de supresión por agentes limpios, como le comentaba. El caso era, mi consulta en sí era saber si es que hay un requerimiento o una norma o alguna NFPA que indique, o la A130 que indique que en este tipo de infraestructura, aparte de la extinción por supresión, tenga también como, no sé, la tabiquería necesaria, como usted comenta, en paredes y en cielos rasos y en falso piso, este tipo de elementos, ¿no? De protección pasiva. Esa era básicamente mi consulta. sí, en el reglamento nacional, Julio, al menos o sea, no hay un requerimiento en realidad. O sea, yo al menos no he encontrado un requerimiento sobre eso, pero sí sé que por un tema de seguridad y ya más que todo por un criterio del mismo proyectista, colocan estos tabiques resistentes al fuego, ¿no? Y hacen un trabajo de compartimentación en esos ambientes. Respecto al cielo raso, ¿no? El reglamento también nos señala que de acuerdo a un sistema constructivo, ¿no? Por ejemplo, y a un espesor de concreto, ya tiene una resistencia al fuego. Si ese ambiente, por ejemplo, está construido con una losa aligerada y tiene un espesor determinado, hay una tabla dentro del reglamento que ya te dice, de acuerdo a ese espesor, cuál es la resistencia al fuego que tiene. Si está dentro de de ese alcance, entonces ya no sería necesaria la resistencia al fuego para lo que es el cielo raso. Ok, le agradezco su tiempo y la respuesta, señorita Eileen. Gracias. Gracias también, Julio. Bueno, no sé si hay alguna consulta adicional que quieran compartir. Aquí estoy viendo que hay algunas consultas en el chat, ¿no? Por ejemplo, Luis nos consulta sobre el diseño estructural de tabique de drywall. Bueno, ese es un tema diferente, ¿no? Al que estamos tratando. Sin embargo, si ustedes quieren trabajar o quieren tener este marco normativo respecto a lo que hay que considerar respecto al diseño estructural de un tabique de drywall, que también es muy importante considerarlo para el caso de los tabiques RF, por supuesto. El Reglamento Nacional nos señala en la norma de estructuras que debemos de basar todo lo que es el diseño de perfiles plegados en frío, como es el caso de del tabique drywall, en la norma ISI, ¿no? Entonces, no hay un detalle mayor, ¿no? Del reglamento, pero sí nos guía hacia esta norma, ¿no? Que es el ISI, y esa sería la norma que el Reglamento Nacional nos determina para poder hacer estas verificaciones estructurales, ¿no? Para este tipo de sistema constructivo. Luego, bueno, me dicen si se puede compartir la presentación. Sí hay información que sí se las podemos compartir, seguramente a través de ISOMA. Luego menciona, busco soluciones para proyecto Metro de Lima 2. Claro, sí estamos haciendo unas propuestas en ese proyecto, ya inclusive se han hecho ciertas instalaciones. Y bueno, podemos también
o sea, de acuerdo a los requerimientos que ustedes tengan, podemos nuevamente hablar. Ahí tienen mi correo para que ustedes me puedan consultar en caso pues quieran revisar otras soluciones. Ok, igual, Eileen, nosotros le mandamos tus datos por interno a Luis en caso requiera alguna información. No sé si es correcto. Sí, está bien, no hay ningún problema. Luego también preguntan respecto al sello de pases verticales, pues es lo que hemos visto. No sé si recuerdan que las imágenes que les mostré, tenemos aquí algunos pases verticales, ¿no? Que también tienen una forma determinada de poder instalarse, ¿no? Entonces, ahorita no podemos ver el detalle, ¿no? De cada una de las soluciones, pero sí es importante que sepan que para cada tipo de red hay una solución específica y sí contamos pues con la solución y bueno, si Maribel les pasa los contactos, podemos revisar, ¿no? Con mayor detalle luego, con el proyecto ya en específico. Bueno, entonces Maribel, no hay más consultas por el momento. Aquí hay una consulta de Miguel, dice, los pases de aparatos sanitarios en hospitales cuya compartimentación es exigida, ¿qué tipo de sello recomiendan? Si estamos hablando de sellos de pases de tuberías de PVC, entonces en ese caso se trabaja con los materiales intumescentes, ¿no? Que sería la cinta, que aquí, por ejemplo, están viendo en el tubo, ¿no? En los tubos en celeste, ¿no? Con la cinta intumescente o también con los collarines, ¿no? Que les estaba mencionando. Si es que se tratase de ese tipo de red, ¿no? Que usualmente para aparatos sanitarios son tubos de PVC, ¿no? Combustibles. Entonces, ese es el tratamiento que se tendría que aplicar. Para tuberías de cobre, también tenemos la solución, y en este caso, tubería de cobre ya entraría dentro del grupo de incombustible, ¿no? Porque sabemos que el tubo lo que va a hacer principalmente es calentarse. Entonces, para eso también contamos con una solución, principalmente aquí, en este caso, es la masilla, que es la Promastop CC, que le da una protección térmica al tubo metálico. Mi correo, si acá están preguntándome por mi correo, es aquí lo había anotado, ¿no? Está aquí, de repente lo puedo agrandar un poco más para que ustedes lo puedan anotar. Bueno, entonces, creo que, no sé, Maribel, coméntame si hay Sí, algo más. justo estamos con el tiempo. A ver, justo Alejandro hizo una pregunta, no sé si respondemos esta para cerrar. Menciona, si tenemos baterías de baños ubicados en un mismo lugar, pero varios pisos, ¿también debe aplicarse estos sellos en en todos los pases sanitarios? Ujú. Sí, usualmente lo que hemos visto para el caso de tubos que están ubicados en un mismo espacio, no es decir, que suben verticalmente, entiendo que esa es la pregunta, lo que vemos es que se trabajan unos ductos, ¿no? Es decir, no se trabaja el sello a nivel de losa, a cada o sea, en cada nivel, sino que se trabaja como un ducto vertical, ¿no? Que va a cerrar ese pase vertical de tuberías. Yo aquí les había mostrado, ¿no? Que hay una alternativa, ya que muchas veces en este tipo de aplicación no tenemos el acceso hacia el lado interior del ducto, ¿no?
y la verdad es que muchas veces tampoco no hay espacio por las redes que están ocupándolo. Entonces la alternativa en este caso es, por ejemplo, como esta, ¿no? Que les mencionaba, que es la estructura que sería hacia el interior del ducto y por fuera ya lo forraría con la placa, ¿no? Esa es una de las alternativas y creo que sería la ideal para el caso de los ductos, o esta de acá, que es solamente con las placas y con un ángulo perimetral, ¿no? Para poder sujetar las placas, ya que estas solamente requieren el trabajo desde una cara, desde la cara de afuera, ¿no? Muy bien, excelente. Muy bien, estimados, a todos les agradecemos su participación en el webinar de hoy. Igual, Eileen, a ti también por tu tiempo y por responder todas las preguntas de los participantes. Siempre hay bastantes dudas en relación a este tema. Me alegra bastante que hayan surgido varias preguntas. Se nota el interés en el tema. Igual, nosotros quedamos a disposición para cualquier consulta adicional. Nos la pueden escribir y se las vamos a trasladar a Eileen. Siempre que tenga bien responderlas, la vamos a estar compartiendo también con ustedes. ¿Sí? Bueno, De muchas acuerdo. gracias, Evelyn, por tu tiempo. Muchas gracias a todos por su participación. Damos por finalizado el webinar de hoy. Quedamos atentos a las siguientes invitaciones para poder seguir compartiendo información en pro de todos, el beneficio de todos. Que tengan muy buenas noches, estimados participantes. Muy buenas noches, Eileen. Gracias. Gracias también a todos. Hasta luego.